Hola con todos, un saludo cordial. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y Extensión en el Carmen de la carrera Ingeniería Agropecuaria. En esta ocasión les vamos a explicar sobre el control biológico de las malezas. Hablando un poco de su introducción, el control biológico de malezas involucra la selección, la importación y establecimiento de herbívoros especialistas o fitopatógenos en un ambiente nuevo. Los sitios son usualmente inoculados con unos pocos individuos y el control depende de la capacidad del agente para incrementar y alcanzar niveles críticos de población. El control biológico de malezas se basa en efectos letales. Los insectos que se alimentan de plantas y los fitopatógenos alteran la reproducción de la planta, su habilidad competitiva, la tasa de desarrollo y muchos otros aspectos de la biología de la maleza. En cuanto a su control, los conocimientos básicos para un manejo de malezas adecuados son: primero, identificar la maleza y su nivel de infestación, su biología y ecología de las especies de malezas predominantes, el efecto competitivo y los umbrales económicos. El método de control, que en este caso va a ser el control biológico. Bueno, ¿por qué las plantas se vuelven invasoras? Se vuelven invasoras las malezas por muchos factores, ya que los mismos animales llevan semillas o transportan de un lugar a otro. Los elementos de labranza, los materiales, herramientas que utiliza el humano, los vehículos, el comercio, el manejo de plantas invasoras. Se puede enfrentar el desafío de controlar las plantas invasoras a través de diversos métodos. La prevención, la detección temprana y rápida evaluación, es decir, la identificación de los individuos de origen exótico, y también el control para tener una erradicación temprana. La hipótesis de la liberación del enemigo. Bueno, los herbívoros florales protegemos bien nuestros ecosistemas frente a las especies foráneas para que no se conviertan en invasoras. Pero por mucho experimento con condiciones controladas que hagan estos científicos, si no lo hacen tan bien como los herbívoros naturales, de poco vale su trabajo. Qué linda frase, ¿no? Prácticamente esto nos dice que nada va a igualar a la naturaleza. Se puede hacer muchos experimentos, haciendo ensayos en condiciones controladas, pero no va a haber nada mejor, hablando en el campo agrícola, no hay nada mejor que controlar las malezas con un control biológico. El control biológico clásico es la introducción de especies exóticas de parasitoides y depredadores. Implica la búsqueda de enemigos naturales, de origen de plagas, su cría, multiplicación, liberación de las regiones donde ha sido introducida. El control biológico es a través de una liberación masiva y periódica, en este caso de entomófagos, o de liberación de pocos individuos que sobrevivan por varias generaciones. El control por conservación se logra a través de la manipulación del ambiente. El control biológico de las malezas terrestres.
El uso directo de enemigos naturales, depredadores y patógenos, en otras palabras, es el empleo de poblaciones de un organismo para controlar las poblaciones de otro. Consiste en la utilización de organismos silvestres para reducir cualquier tipo de maleza, ¿no? Las características de los agentes de control biológico. Entre las características que reúnen los enemigos naturales, encontramos la capacidad de búsqueda que le permite a los organismos sobrevivir incluso a bajas densidades, adaptabilidad a los cambios en condiciones físicas del ambiente, la capacidad del crecimiento poblacional, es decir, cuando nosotros introducimos un control biológico en algún tipo de malezas, este será suficiente ya que su capacidad de crecimiento poblacional va a ser muy buena y podría erradicar la maleza. El programa de control biológico. Esto involucra la selección, la importación y establecimiento de herbívoros especialistas o fitopatógenos en un ambiente nuevo, es decir, la introducción de insectos o fitopatógenos o microorganismos, pueden ser bacterias u hongos. Casos sobre el control biológico de malezas en el Ecuador. El control biológico de las malezas con insectos abre un campo insospechado en el cultivo de maíz en el Ecuador. Insectos que se desarrollan sobre las malezas que atacan al maíz y no es nada nuevo. La naturaleza misma presenta ciertos casos como el de algunos gusanos del género Spodoptera que consumen malezas específicas y no el cultivo de maíz. Este control biológico con bacterias y hongos que afectan solamente las malezas que invaden el maíz. El control biológico de malezas acuáticas. Bueno, para este control incluso también se pueden utilizar peces que se alimentan de estas plantas, ya que algunas malezas acuáticas contienen bastante proteína, como las lentejuelas de agua. Las características de los agentes de control biológico acuáticos tienen bastante adaptabilidad a los cambios en condiciones físicas del ambiente. La capacidad de modificar su acción en función de su propia densidad. Alta capacidad de búsqueda, particularmente en bajas densidades. Los pasos que se deben tomar en cuenta para un programa de control biológico son: primero, justificación del proyecto, es decir, cómo se va a hacer el proyecto en sí. Las de exploración para la búsqueda del agente de control y cómo se lo va a combatir, en este caso hablando de la maleza. Pruebas de especificidad. Aprobación para liberar en el campo el agente de control, ya que recordemos que no se puede liberar cualquier organismo en un lugar. Se debe tener un estudio adecuado para la liberación del agente. Y por último, la diseminación del amigo natural. Casos de control biológico de malezas terrestres en el Ecuador. Recordemos que las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, espacio, nutrientes y dióxido de carbono. Entre las especies de malezas de mayor importancia se menciona la marigold, cadillo, pledo, verdolaga y lechosa. Las conclusiones de este trabajo, pues recordemos que los cultivos que resultan con mayor incidencia de malezas terrestres son maíz, cacao, caña de azúcar, banano, plátano, café y arroz. Bueno, en sí, cualquier cultivo va a desarrollar maleza, lo cual debemos, como futuros agropecuarios, controlar ese tipo de malezas de una forma idónea, correcta, que sea amigable con el ambiente y no destruya nuestros suelos.
La recomendación es realizar controles biológicos de manera constante en los cultivos para evitar el desarrollo de malezas. Utilizar controladores biológicos para el control y evitar el uso de químicos en los cultivos. Bueno, aquí en este caso, evitar el uso inadecuado de químicos en los cultivos, porque recordemos que alguna vez o alguna ocasión siempre vamos a utilizar algún químico en nuestro cultivo, pero lo más recomendable es prácticamente reducir ese control de químicos en los cultivos. Muchas gracias por su atención.